ya lo mencionaron a los hermanos, estamos aprendiendo, ¿verdad? Somos estudiantes ministeriales y estamos aquí para apoyar en todo en la obra del Señor. Amén. Porque a eso nos ha llamado el Señor a todos, ¿verdad? A dar su palabra, a hacer las buenas obras. Amén. Y nuestra iglesia tiene una serie de mensajes. Hemos venido por varias semanas hablando por ciertos temas. Oikos, mi familia de fe. Amén. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante y es aceptarnos unos a los otros. Amén. La familia de Dios es grande y está formada de diferentes tipos de personas. Algunos son amigables, ya aquí todos somos amigables, ¿verdad? Otros no. Algunos somos sociales y otros no. Algunos somos fáciles de aceptar y hay otros que ni siquiera nos dan la oportunidad, ¿verdad? Pero si queremos ser aceptados, tenemos que aceptar a otros y si queremos que nos quieran, tenemos que querer a otros, ¿verdad? Está como fácil el asunto ahí. Pero yo quiero iniciar con una historia bíblica. En el libro de Mateo, en el capítulo 8, del verso 1 al 3, la Biblia nos narra una historia muy interesante. Y es una historia sobre un leproso que vino a Jesús buscando ser sanado. Seguramente había él escuchado sobre los milagros de Jesús. Imagínense, Jesús era famoso ya en aquellos tiempos, ¿verdad? En aquella tierra. Y él venía a buscar un milagro, ¿verdad? Que el Señor lo sanara. De la lepra, usted sabe que, no sé si usted ha escuchado sobre la lepra, pero la lepra en los tiempos bíblicos y en la actualidad es una enfermedad muy contagiosa, ¿ok? Por esa razón los leprosos eran expulsados del campamento. No podían tener contacto ni con su propia familia y vivían marginados. Ellos vivían marginados y despreciados por la sociedad. Les pusimos la cita por si usted la quiere tomar nota y quiere leerlo. Yo le estoy parafraseando la historia, ¿verdad? De una manera para poderme dar a entender. Cuando este leproso viene a Jesús, dice la palabra que se postra. Él se postra ante Jesús, me imagino yo que a cierta distancia, ¿verdad? Porque como era un leproso y él sabía que no podía acercarse a las personas, quizá tuvo temor de ser apedreado por su atrevimiento, porque eso fue un atrevimiento. Él sabía que no podía acercarse a nadie y él se atrevió, ¿verdad? Salió en busca de su milagro. Y entonces dice la palabra que él le dijo a Jesús: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Es interesante el por qué si quieres. Si quieres, puedes limpiarme. Primeramente, él había sido expulsado de la sociedad y por causa de la lepra tenía prohibido acercarse a cualquier persona. Creo que este hombre había sido tan despreciado y tan marginado que él tenía temor de que Jesús le dijera que no quería. Eso me lo imagino yo, ¿verdad? Sabe que hay muchas personas que en este tiempo se sienten así, se sienten despreciados, se sienten marginados, porque la sociedad está llena de perjuicios, e incluso dentro de la iglesia, ¿verdad? No lo podemos negar. Lamentablemente, muchas veces hacemos acepción de persona. La pandemia nos dejó un ejemplo muy claro. A ver, ¿cuántos se acuerdan? En la pandemia, ¿recuerdan cómo no nos sentíamos libres incluso de toser? ¿A cuánto les dio miedo como que toser en público? Eso nos pasó a todos, ¿verdad? No podíamos toser en público porque teníamos miedo a que dijeran: ay, este tiene el virus, ¿verdad? Nos teníamos miedo a ser rechazados o tal vez no el virus, cualquier otro microbio, porque en ese tiempo todo el mundo andábamos pues bien protegidos de los microbios. Y saben, el otro día, usted me dirá: eso ya pasó, hermana, ¿cómo nos va a hablar de la pandemia ya? De eso ni se escucha. Pues el otro día yo fui a llevar a Max al veterinario y me sucedió una experiencia que, bueno, muchos acá conocen Max. Max es mi perrito. Necesitaba ir al veterinario y lo llevé. Y entonces estaba en la fila yo para pagar el servicio de Max y de pronto veo
un alboroto ahí, digo, ¿qué está pasando? Y volteo a ver. Una mujer había tosido, o sea, y eso hace poquito. Una mujer había tosido y la otra le armó un escándalo terrible. Que porque le había tosido y le estaba aventando los microbios. Y uno dice, no, la pandemia ya pasó, pero ya quedamos como traumados, ¿verdad? Como con miedo, aunque también se ha escuchado que han salido otros casos, ¿verdad? Y bueno, eso de las bacterias y los virus siempre están al acecho. Pero bueno, hay personas que quizás dicen, en esta iglesia no me van a aceptar. O si conocen y saben mi pasado, o mi estatus social, o incluso mi estatus migratorio, no me van a aceptar en esta iglesia. Y tristemente, por temor a no ser aceptados, muchos se aíslan y prefieren no ir a una iglesia para no ser menospreciados. Pero si asisten a una iglesia, porque hay gente que entiende y sabe que necesita escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos están aquí porque saben que necesitan escuchar la palabra de Dios? Sabemos, ¿verdad? El Señor toca nuestros corazones y nos hace buscar, ¿verdad? Buscar a ese Rey de Reyes. Y hay gente que viene a la iglesia y se congrega, pero no se involucra, no participa, no habla con otros. ¿Por qué? Por miedo al rechazo o por esos traumas que ha sufrido, ¿verdad? En el pasado, que se ha sentido despreciado y se ha sentido rechazado. Pero por esa razón el Señor nos ha dado instrucciones en su palabra. Y el versículo que leía el hermano Luis Vélez al principio, el mundo lo llama la regla de oro. Ustedes la han escuchado, la regla de oro. Pero esa regla es bíblica y se encuentra en Lucas 6:31. Y como dice la palabra, traten a los demás tal como quieran que ellos los traten a ustedes. Interesante, ¿verdad? ¿Cómo le gusta a usted ser tratado? Bien, ¿verdad? Gloria al Señor. Cuando llegamos a un lugar nos gusta ser bien recibidos. ¿Cuántos acá lo recibieron bien hoy? Cuéntenme. ¿Cuántos les gusta ser bien recibidos? Bueno, ese es mi primer punto. Recibamos a otros así como nos gustaría que nos reciban, ¿verdad? Romanos 15:7 dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Entonces, ¿quién nos dio el ejemplo? Jesús. Él recibía a todo mundo, ¿verdad? Gloria al Señor, que en esta iglesia se identifica por recibir de una manera cordial y amable a las personas, a las visitas y a todo mundo, ¿verdad? Y creo que ese es el motivo y la razón por que muchos nos hemos quedado en Conexión Cristiana Church. Amén. Gloria al Señor. Pero en nuestra sociedad, la aceptación de las personas depende de lo que hacen o de lo que tienen. Si tienen dinero, pueden estar en la alta sociedad, ¿verdad? ¿Se imagina si nosotros como iglesia tuviéramos esos perjuicios? Eso sería devastador y perjudicial. Gloria al Señor que estamos aprendiendo que no debemos ser así, ¿verdad? A Jesús no le importa cómo nosotros somos. Él no está viendo color, ni tampoco está viendo nuestro estatus social. Él no le importa eso. Él está buscando nuestro corazón. Él no está viendo nuestra economía, si tenemos dinero. Él nos ha aceptado a todos así como somos. ¿Y quiénes somos nosotros para menospreciar a otros, verdad? Si el maestro nos ha enseñado a nosotros a aceptar, Él nos ha aceptado, ¿por qué no vamos a aceptar nosotros a las demás personas? Pero muchas veces, sin querer o sin darnos cuenta, porque puede pasar. Nos ha pasado, a mí me ha pasado, sin darnos cuenta, hacemos a otros sentirse menospreciados. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado. ¿Saben? Yo les voy a comentar no es una historia, es algo que me sucedió personalmente. Cuando recién acababa de llegar a este país, estaba en una iglesia allá en Indiana, y nuestra iglesia, la iglesia donde asistíamos, convivíamos con otras iglesias y fuimos a un servicio unido, un servicio en otra iglesia. Y fue un servicio hermoso como el de hoy.
que él se sentía la presencia del Señor. Algo precioso, la palabra hermosa. Y al final, qué bonito, todo mundo feliz, saludándose. Se podía escuchar aquella armonía, la risa, los grupitos por aquí, los grupitos por allá, los hermanos por allá. Y a mí se me hizo tan bonito. Qué bonito está esto. Y de pronto, no sé, algo me hizo voltear a ver a la fila de atrás. Y había una mujer que llamó mi atención. Esa mujer estaba sola, sentada con sus hijitos y nadie estaba interactuando con ella. Nadie estaba hablando con ella, nadie la estaba saludando. Pasaban a su alrededor y nadie le ponía atención. Y entonces creo yo, es lo que yo creo, que el Señor puso esa inquietud en mí. Yo la vi y sentí como, debo ir con ella. Y le comenté a mi esposo que estaba al lado y le digo, mira, esta señora está ya sola y nadie la está saludando. Y él me dijo, pues vamos. Y fuimos juntos. Y cuando yo llegué con ella, yo la abracé. Eso fue lo que yo sentí en mi corazón. La abracé, que ella se sintió rara. Yo pude percibir que ella se sintió rara. Bueno, porque esta señora que no me conoce me abraza, ¿verdad? Ella se sintió extraña y abracé a cada uno de los niños y comencé a hablar con ellos, la saludamos y me pude dar cuenta que no era una persona nueva. Era una persona que ya asistía regularmente a la iglesia, pero nadie la saludaba, era como ignorada. Tal vez en algún momento la habrán saludado, pero yo no la vi en ese momento que nadie la saludara. Ella quizá no estaba acostumbrada a esos cariños, aunque yo soy muy cariñosa, la pude haber asustado. Pero esa experiencia a mí me dejó algo aquí en mi corazón y creo que debo haber también marcado el corazón de ella, ¿verdad? Con esa acción. Pero en mí, a partir de ahí, siempre mi esposo y yo estamos pendientes de las visitas, de las personas. Si vemos que alguien está solo, hay que ir y saludarlo y hacerle sentir el amor de Dios, ¿verdad? Entonces, hacerle sentir bienvenida a las personas, eso es muy importante. Y como nosotros nos gusta ser bien recibidos, bueno, tenemos que recibir a otros de la misma forma como a nosotros nos gustaría que nos recibieran. Jesús dijo en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Jesús no echó fuera a nadie. Él recibía a todos, hasta los más difíciles, ¿verdad? Claro, que no todos somos fáciles, algunos somos difíciles. Hay un dicho muy famoso que dice que no somos moneditas de oro para caerle bien a todos. Hay personas que no les vamos a agradar, ¿verdad? Eso es normal, o como dice el pastor, algunos necesitamos extra gracia. Y eso todos lo sabemos, ¿verdad? Algunos necesitamos un poquito más de la gracia del Señor. Pero es ahí cuando necesitamos practicar la tolerancia. ¿Sí usted sabe qué es tolerancia? Bueno, yo busqué en el diccionario Oxford y dice que la tolerancia es la actitud de la persona que respeta las opiniones, ideas o actitudes de las demás personas, aunque no coincidan con las propias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que practicar? Tolerancia. A veces no somos fáciles, a veces somos un poco difíciles, pero necesitamos ser tolerantes. El Señor está tratando con cada uno de nosotros y esas áreas de nuestra vida, ¿verdad? Que no le agradan a Él y a muchas personas, pero el Señor va trabajando y va obrando. Habemos personas un poco más difíciles de tratar, claro, pero eso es entendible, pues todos tenemos diferentes personalidades, amén. Diferentes caracteres. Mi esposo y yo tenemos 2 caracteres muy diferentes y yo estoy impresionada con mis hijos porque son bien diferentes. Nadie es igual que nadie. Decía mi mamá, es que imagínate, no podemos ser todos iguales, no somos robots, ¿verdad? Imagínense mi mamá con 7, si yo con 2, lo siento difícil. Mi mamá tuvo 7 caracteres diferentes, todos son diferentes, aunque vengan de la misma mamá y del mismo papá. Y bueno, como les decía, hay diferentes caracteres y hemos también crecido en diferentes entornos.
hemos crecido en diferentes etnias, diferentes entornos, diferentes familias disfuncionales. Bueno, venimos de diferentes rumbos, ¿verdad? Y llegamos acá y nos unimos. Venimos con diferentes traumas. Cada uno trae sus propios traumas. Entonces, cuando llegamos a la iglesia, el Señor comienza la obra en nosotros. Amén. Cuando llegamos acá con todo eso, con nuestros caracteres, con nuestras malas decisiones, con las consecuencias, porque muchas veces nuestras situaciones son causa de las consecuencias de lo que hemos hecho en el pasado, y venimos con amargura, con dolor, con rencor. El Señor viene y nos agarra, y Él comienza a obrar en nosotros, y Él va perfeccionando nuestra vida, nuestro carácter, poco a poco. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? El mismo Jesús tuvo que lidiar con diferentes caracteres. Él andaba con 12. Imagínense que Él tuvo que lidiar con tantos caracteres. ¿Se imagina lidiar con el carácter de Tomás? Todo dudoso. Señor, necesitamos alimentar a estas 5,000 personas con 5 panes, Señor, y 2 pececitos. O sea, ¿cómo vamos a alimentar a 5,000 personas? 5,000 hombres. O sea, los hombres comen mucho. Y más, eso es sin contar a las mujeres y los niños. ¿Cómo? O sea, dudando del poder de Dios todo el tiempo. Ese era Tomás, dudando, ¿verdad? Y es famoso y conocido por sus dudas. Y como, imagínense, Jesús lidiando con la altivez de Santiago y de Juan, los hijos de Zebedeo. No sé si han escuchado esa historia. Dice la palabra que la mamá de estos 2 muchachos fue a Jesús y le dijo: ordena, o sea, tú manda, Jesús manda que mis hijos se sienten uno a la derecha y el otro a la izquierda en tu reino. Imagínense eso, la altivez, ¿verdad? Y bueno, si nos ponemos a hablar del mal carácter de Pedro, no acabamos, porque de eso nos habla un poquito más la palabra. Entonces es claro que no somos perfectos, y debemos debemos entender que todos estamos en un proceso. Y si Dios no rechaza y Él nos acepta tal y como somos, tenemos que ser más como Él. ¿Cuántos quieren ser como Él? Amén. Y hasta cantamos, ¿verdad? Hay un canto: quiero ser más como tú. Pero de verdad, ¿queremos ser más como Él? Por último, es muy importante involucrarnos con las personas, ¿verdad? Jesús comía con pecadores, Él comía con los pobres, Él hablaba con adúlteras. Sí, Jesús hablaba con adúlteras. Él habló con la mujer samaritana. Ella dijo que había tenido 5 maridos, ¿verdad? El Señor le reveló: 5 maridos has tenido, ¿verdad? Y el que tenía no era el de ella. Entonces, él hablaba con adúlteros, Él hablaba con pobres, Él hablaba con todos. Él no tenía temor de que se le acercaran los leprosos. Y aunque los fariseos lo criticaban, porque lo llamaron comelón, lo llamaron de todo, ¿verdad? Porque andaba entre los pobres, andaba entre las personas pecadoras. Para ellos Él se andaba contaminando. Pero Él sabía muy bien cuál era su propósito al venir a la tierra. Jesús tenía bien claro cuál era su propósito. Y cuando el leproso de la historia que les comenté al inicio se le acercó y le preguntó: si quieres, puedes limpiarme. Jesús, primero dice la palabra que Él le extendió la mano y lo tocó. Eso llamó mi atención. Lo tocó y él tenía lepra. O sea, a Jesús no le importó tocarlo. Eso quiere decir que para Jesús el contacto físico con las personas es importante. Yo creo que el enemigo, a través de esa pandemia, ¿verdad?, quiso desbaratar eso y nos quiso aislar y ponernos a todos. Ahora la gente no se le puede acercar de la misma forma que se le hacía antes, pero a Jesús le importaba el contacto con las personas. Entonces dice que Él lo tocó y no tuvo miedo de ser contagiado.
Él no pensó, está inmundo. Ay, no te acerques, ¿verdad? Estás inmundo. No. Él tampoco pensó, ay, es pobre. ¿Cómo viene acá conmigo? Soy el rey del... No, él no le importó. Dice que tampoco pudo haber pensado, este no tiene estudio. Tampoco pensó, ay, no, este tiene un carácter que nadie lo aguanta. No, él no pensó en nada de eso. Ni tampoco dijo, ay, no lo conozco. No, él lo aceptó tal y como él vino a él, porque Dios no hace acepción de personas. Dice la palabra que él se entregó por toda la humanidad. Sí, se entregó por todos. También se entregó por esa persona difícil en nuestro trabajo. Si hay una persona difícil en su trabajo, sí, hermano, también se entregó por esa persona difícil, aunque nosotros creamos que no se lo merezcan. Esa persona difícil también merece la gracia y la misericordia de Dios. Él también se entregó por aquellas personas que nos hacen y nos desean el mal. O sea, Dios también los amó a ellos. Él también se entregó por ellos. Y sí, también se entregó por esas personas difíciles de tratar, como somos algunos de nosotros. Me incluyo porque yo sé que no soy fácil. Y dice su palabra que él, un corazón contrito y humillado, él no lo rechaza. O sea, el que viene a él no lo rechaza. Entonces, acerquémonos nosotros también a esas personas difíciles para mostrarles el amor de Dios con nuestro testimonio, con nuestras acciones, ¿verdad? Y ellos van a querer acercarse también a Dios. Y así, de esa manera, vamos a poder derribar los muros de la discriminación, que especialmente en este país donde estamos y en muchos lugares, porque aunque no lo crea, en mi país también hay discriminación, vamos a poder romper las barreras de la discriminación y del menosprecio, ¿verdad? A través del amor de Dios. Dice la palabra en el libro de Gálatas, en el capítulo 3 y el versículo 28, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni tampoco libre, ¿verdad? No hay varón ni hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Interesante. A través de Cristo ya no hay diferencias. Ahí no hay pobre, no hay rico, no hay estudiado, no estudiado. No, ahí todos somos uno en Cristo Jesús. Y eso es muy importante que lo grabemos en nuestro corazón, ¿verdad? Para que podamos aceptar a otros, ¿verdad? Así como Él nos está aceptando a nosotros. Amén. También su palabra dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, no dice solo a unos o solo a otros, dice que Él amó al mundo, y ahí están incluidas todas esas personas que a nosotros nos cuesta aceptar, ¿verdad? Ahí está incluida aquella persona que nos hace la vida imposible. Entonces dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Que nadie se pierda. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con personas que nos cuesta, que son difíciles, esa persona también, el Señor quiere que se salve, ¿verdad? Él no quiere que se pierdan. Él quiere que nosotros vayamos y le mostremos nuestro amor para que esa persona también sea alcanzada, ¿verdad? Haya misericordia del Señor. Amén. Entonces, vamos a ponernos de pie. Va a decir la hermana, predicó muy poco, pero vamos a ponernos de pie. Hermanos, la lepra es una enfermedad visible, ¿ok? Que causa que el cuerpo se deteriore y se corrompa, ¿verdad? Y la podemos comparar también con el pecado. El pecado corrompe a las personas al igual que la lepra, pero espiritualmente. Cuando pecamos, nos vemos privados de una relación con Dios, pero a través de Cristo tenemos esperanza, pues Él se entregó
en sacrificio por nosotros y podemos venir confiados ante el trono de su gracia, así como vino ese leproso. ¿Se imagina? ¿Se imaginan esa escena de Jesús con el leproso? Yo le invito a que cierre sus ojos. Imagine esa escena. Yo soy un poco creativa, a mí me gusta imaginar. Imagínese esa escena. Yo puedo imaginarme la mirada dulce del Señor mirando al leproso y decirle: sí quiero limpiarte, sí quiero sanarte. Imagínese esa mirada del Señor. De esa misma forma Él quiere que nosotros nos miremos los unos a los otros. De esa misma forma, así como Él tuvo compasión, dice que Él miró a las multitudes y las vio como ovejas que no tienen pastor. Él tuvo compasión, Él quiere eso en nosotros. Y Él lo está inyectando hoy en nuestras vidas, para que aprendamos a aceptar que todos somos la familia del Señor, todos somos la creación del Señor. Y cuando Él creó al mundo, Él no pensó en que nosotros nos íbamos a apartar. Él pensó en que Él tenía la forma para rescatarnos. Y eso fue a través de su Hijo amado, a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, que hoy está disponible para toda la humanidad. Y nosotros, como iglesia, como familia de Dios, somos agentes de cambio para llevar a las multitudes, para llevar a las personas. No importa su raza, su color, no importa su estatus. Esas personas merecen la salvación del Señor. Y de la misma forma, si tú te has sentido menospreciado, si tú te has sentido despreciado, o si has sentido que nadie te quiere, Él te dice hoy: ven a mis brazos. Yo sí te acepto. Yo no te desprecio. Yo te amo. Ven a mí. Y te dice: sí quiero sanarte, sí quiero liberarte, sí quiero que seas feliz. ¿Cuántos están dispuestos a decir: Señor, aquí estoy, límpiame, transfórmame, sáname, arranca de mí esas cosas que no te dan gloria? Así como vino ese leproso ante Él, así como Él se atrevió a venir a sus pies y no le importó las consecuencias, Él dijo: yo quiero mi milagro, yo quiero ser sanado, yo quiero que esta lepra salga de mí. Así ven a los pies del Señor. Si aún tú no le has entregado tu vida al Señor, si tú te has sentido menospreciado, hoy es el día para decir: Señor, aquí estoy, quiero que me limpies. Porque el leproso tuvo que venir. El leproso tuvo que venir a los pies de Jesús. El leproso tuvo que arriesgarse, tuvo que salir, tuvo que dejar atrás las dudas, el miedo, el temor, y arriesgarse por el cambio. Y tú, el Señor te está dando hoy la oportunidad de ese cambio, y Él te está diciendo: ven a mis pies, ven a mí, yo no te rechazo, yo te amo, yo di mi vida por ti y estoy dispuesto a transformar tu vida hoy. Aleluya, gloria al Señor. Él te dice: sí te acepto y sí quiero que seas feliz. Gloria al Señor. Si alguien se ha sentido menospreciado o siente que el Señor lo está llamando a abrir su corazón, a rendirse, a acercarse al Maestro para que Él lo toque,
levante su mano y podemos orar por usted. O si quiere venir acá enfrente para que oremos por usted, podemos hacerlo. El Señor le está hablando hoy para que usted se rinda al Señor. Amén. Pídale al Señor en este momento que Él transforme su corazón, que Él sane las heridas en su vida, eso que lo ha hecho sentir menospreciado, eso que lo ha hecho sentir rechazado, que el Señor lo sane hoy y usted pueda ser libre para la gloria del Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Jesús, porque tú estás en medio de nosotros. Y tu palabra es verdad, Señor. Y tú nos estás llamando, Señor, a ser diferentes. A aceptarnos los unos a los otros, así como tú, Padre Santo, nos has aceptado a nosotros. Padre Santo, hoy te decimos, ven a mi vida. Si tú nunca has entregado tu corazón al Señor, levanta tu mano y dile: Señor, entra en mi vida, entra en mi corazón, sana mis heridas, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi alma, que seas tú renovando y transformando mi vida en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de venir al trono de tu gracia para hallar el oportuno socorro, porque sabemos, Señor, que tú no nos rechazas, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ser más como tú y a poder ser hacedores de tu palabra, Señor, y poder llevar a otros esa esperanza de vida, esa esperanza de salvación. Gracias, Jesús. Amén y amén.